Vamos algo sobre la identidad de Azazel. Tenemos que ser claros con respecto al texto propiamente tal, que no lo precisa, aunque no está del todo clara la identidad de Azazel. Algunos interpretan este nombre como relación a Satanás, a un demonio, incluso han llegado a decir algunas personas. Sin embargo, lo más probable es que sea una expresión proveniente de raíces hebreas, Azel, que tiene que ver con enviar, llevar, quitar, exiliar. Porque no nos olvidemos que en este caso el macho cabrío, por Azazel, era enviado, llevado, exiliado al desierto para quitar el pecado de en medio. Y por lo tanto, Azazel, según la mayoría de los intérpretes más serios que yo he leído, dice más bien relación a este acto de enviar, de llevar, de quitar, de exiliar, más de referirse al nombre propiamente tal de un espíritu demoníaco. Ya, y lo más seguro es que alude a llevar este animal al desierto, después que el sumo sacerdote imponía sobre él las manos para confesar los pecados de Israel y para que estos se alejaran del pueblo. Ya, sobre Azazel hay muchas teorías, ¿cierto? También ustedes lo pueden encontrar como nombre de demonios en algunas mitologías y leyendas. Pero lo que el texto propiamente tal señala no es lo suficientemente claro en su identificación. Es por eso que se acude, cuando hay una cosa como esta, a la raíz etimológica para ver qué tipo de luz una raíz etimológica nos puede otorgar. Y la luz que arroja la etimología es que más bien Azazel se relaciona con el acto propiamente tal de enviar, llevar, quitar o exiliar, en lugar del nombre de un determinado demonio. Y ahora nos vamos obviamente al capítulo que ya ustedes han citado en reiteradas ocasiones, donde se alude directamente a el sacrificio de Cristo, una explicación cristocéntrica antes de darle cabida a una breve discusión teológica. El capítulo 9 de Hebreos es el que se dedica en forma detallada a aplicar el día de la expiación al sacrificio de Cristo. Se destacan los siguientes elementos. 1. El sacrificio de Cristo ha obtenido eterna redención. Y esto, cierto, en contraste con el tipo, sombra y figura del ritual propiamente tal, que tenía que llevarse a cabo todos los años y que, por supuesto, era insuficiente desde esa perspectiva. En cambio, el sacrificio único, histórico y redentor de Cristo fue el que con un solo sacrificio obtuvo eterna redención, ¿ya? Y esto va a dar origen, digamos, por supuesto, a algunas discusiones teológicas, esto de la expresión eterna redención. En segundo lugar, la sangre fue ofrecida por medio del Espíritu Eterno, ¿ya? No dice el texto bíblico que él entró con su sangre al lugar santísimo en los cielos, sino por su sangre, lo cual implica más bien un acto meritorio, es decir, por los méritos de aquel sacrificio tuvo entrada al lugar santísimo. Y esto también plantea la siguiente interrogante: ¿cuándo quedó terminada la obra expiatoria? Porque si vemos de acuerdo a Levítico 16, la obra expiatoria no finalizaba sino hasta que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no solo la muerte del animal. Entonces, Jesús muere en la cruz del Calvario, dice consumado es, pero luego tiene que entrar por medio del Espíritu Eterno a el lugar santísimo en los cielos por su sangre. Entonces, al menos creemos, ¿cierto?, entre los cuales me encuentro, que la obra redencional, la muerte, el pago del precio, se lleva a cabo en la cruz, y la expiación, en términos, digamos, definitivos, concretos, consumados, la obra expiatoria
se finaliza cuando Cristo Jesús entra al lugar santísimo en los cielos, como está establecido en el mismo capítulo 9 de Hebreos. Por eso, entre otras cosas, Él tiene que ascender a la gloria. Ya es necesario que Él se vaya. La obra de la expiación, si seguimos el mismo, por así decirlo, el mismo orden de Levítico 16, entonces es que Cristo tiene que entrar por medio de su sacrificio al lugar santísimo. Y finalmente se ha provocado remisión de las primeras transgresiones que había bajo el primer pacto. Y esto es lo que yo les decía anteriormente, lo que conversábamos respecto del tema remisión a la cruz. Ya el texto dice en Hebreos de la siguiente manera: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Ya? Entonces, se entiende que por vía de remisión, todas las transgresiones del primer pacto son llevadas a la cruz. Muy bien. Doctrinas relevantes de la muerte de Jesús. Una primera doctrina relevante es la humanidad de Cristo, o también su naturaleza humana, o también su manifestación en carne. Y ustedes me podrán decir, pero eso lo sabemos. Sabemos que Él vino en carne. De otra forma, ¿cómo habría derramado su vida, su sangre? Claro, lo sabemos. Sin embargo, muchos creyentes del siglo I lo negaron. Lo negaron. Y por eso tenemos una carta tan importante como es la primera de Juan, en la cual se alude a esta negación de la encarnación. Amados, capítulo 4 de primera de Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y luego dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Por lo tanto, Juan es uno de los apóstoles que trata de dejar la mayor claridad con respecto a la encarnación del Verbo. Y por eso comienza el capítulo 1 de su evangelio, aludiendo a que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quiénes eran estos que negaban la encarnación? Bueno, han venido a llamarse gnósticos, docetas. Eran grupos que no negaban que Cristo había venido, no negaban que Cristo había venido a esta tierra. Lo que ellos negaban era que había venido en carne, que había venido en carne. Y esto después también se trasladó y se consolidó en el gnosticismo, que era un sincretismo religioso que tomaba muchas creencias, y una de ellas era la materia corrupta, la carne o materia corrupta, y Dios absolutamente bueno. Entonces, si Jesús era bueno, no podría haber venido en materia corrupta, porque para ellos la materia era mala, era corrupta, y por lo tanto, Cristo no pudo haber venido en carne. ¿Ya? Y por esa razón, este grupo, digamos, tenía una doctrina de las famosas emanaciones. Pónganme mucha atención en esto. Para los gnósticos, la materia es mala y el espíritu es bueno. Siendo Dios espíritu purísimo y bueno, no puede tener contacto con la materia. Entonces viene la pregunta, ¿cómo creó el mundo? Ahí los gnósticos van a postular a que hubo una serie de emanaciones.
una serie de emanaciones. Figurémonos arriba a Dios, abajo el mundo, y una serie de emanaciones. Ya voy a tratar de, a ver si puedo dibujárselas acá. No sé si podré dibujárselas. ¿Están viendo lo que estoy haciendo, cierto? Perfecto. Amén. Muy bien. Voy a tratar de insertar aquí. Muy bien. A ver, vamos a pensar aquí si puedo escribir algo. Bien, aquí tenemos más o menos la idea del gnosticismo, para que ustedes más o menos entiendan cuál era la forma de ellos. Ellos sostienen que Dios, ¿cierto?, es espíritu, y en eso no está mal, y el mundo, por supuesto, es materia. ¿Mm? Y por ser el mundo materia, espíritu y materia no pueden tener digamos, no puede haber unión ahí. Entonces, ¿cómo hace Dios para crear el mundo? Genera una serie de emanaciones. Como ustedes pueden ver, estas son emanaciones. Esta emanación que tengo acá, voy a insertar, digamos, vamos a insertar una flechita. ¿Mm? Esa emanación que tengo aquí, que estoy apuntando con la flechita, que voy a correr un poquito más adelante, esa emanación para los gnósticos era Jehová. Esa emanación es para los gnósticos Jehová. Entonces, ¿quién creó el mundo? Para los gnósticos, Jehová. ¿Y quién era Jehová para los gnósticos? La última emanación de Dios que tenía contacto con el mundo. Por lo tanto, si el mundo es corrupto, por eso Jehová, dirán ellos, es sanguinario, quiere muerte, quiere sangre, quiere guerra, manda a matar a descendencias completas, Jehová, porque es una emanación última que tiene contacto con la materia, con el mundo. En cambio, la primera emanación que tenemos acá, a ver, la primera emanación que tenemos ahí, ¿me están siguiendo, cierto? Amén, amén. Muy bien, para que entiendan el pensamiento gnóstico, es muy importante esto. Esta primera emanación es para los gnósticos Jesús. ¿Ya? Entonces, dicen los gnósticos, el creador del mundo es Jehová y como la materia es corrupta, Jehová es un Dios sanguinario. Pero Jesús, dicen ellos, es la primera emanación de Dios. No es materia. ¿Y cómo podemos explicar que Jesús
vino al mundo, ¿cierto? Entonces ellos dicen que Jesús vino al mundo en una apariencia de carne, pero no vino en carne. Y esto es totalmente peligroso porque termina negando todo lo que tiene que ver con el sacrificio redentor. Y por esta razón fue muy importante las cartas de Juan y los textos que aluden a la encarnación, como por ejemplo Juan 1:1, primera de Juan 4:1 y 2, 1 de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Primera de Juan 1:1 al 4, lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. O sea, todos los textos que aluden a la encarnación tienen como principal objetivo combatir, ¿qué cosa? Combatir el movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico que ya está comenzando y que va a tener su fuerza fundamental en el siglo segundo de la era cristiana. ¿Qué es lo que hace la iglesia del siglo segundo, tercero de la era cristiana para combatir este movimiento? Ellos lo que hacen es lo siguiente. Esperemos un poquito. Lo que hacen ellos fíjense lo que se hace en el siglo segundo. En el siglo segundo se formula el credo de los apóstoles para combatir esta herejía. ¿Cómo comienza? ¿Alguno de ustedes sabe cómo comienza el credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Ya, espera un poquito ahí, Pastor Octavio. Muy bien. Fíjense en esa importancia. Nosotros cuando escuchamos hablar del credo, lo primero que hacemos, asociamos al tema católico. Pero ustedes tienen que entender que el credo de los apóstoles fue una construcción teológica de altísimo nivel para combatir el agnosticismo, entre otras herejías. Cuando se dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿qué se está diciendo? Que lo que decía el movimiento gnóstico, que Dios no es el creador, que el creador es una emanación última, que es Jehová, que tuvo contacto con la materia. En cambio, el credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, lo que está diciendo el credo es que el Dios Espíritu ha creado el mundo y no hay ninguna contaminación para Dios en crear el mundo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, porque los gnósticos decían que Dios no crea directamente el mundo, sino lo hace a través de emanaciones, y la última emanación es Jehová, y Jehová es o sea, hacen una diferencia entre Jehová y Dios, ¿ya? Luego dice, que, a ver, ¿qué más continúa el credo? Ayúdenme. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Y en Jesucristo, Creador del su único cielo. Muy bien, Jesucristo, su único Hijo, sí, que sigue después, que murió bajo el poder de Poncio Pilato. Claro, fue crucificado. Muerto y sepultado. Ya, entonces cuando se dice Jesús muerto, sepultado, se le está dando validez histórica, encarnacional. Se habla de muerte, resurrección,
Y por lo tanto, lo que hace el credo llamado de los apóstoles, obviamente que no lo hicieron los apóstoles, sin embargo, es un credo que tiene como propósito combatir la herejía gnóstica, que luego se traslada también al marcionismo. Ojo con eso, el famoso hereje Marción adopta la línea gnóstica, ¿ya? Esa es más o menos una forma de explicar un poco esto de la humanidad. Mire todo lo que hablamos con respecto al tema de la humanidad. Bueno, la doctrina de la muerte de Jesús también tiene la obra intercesora o intermediadora, que es fundamental dentro del ministerio sumo sacerdotal. Obviamente, redención, que tiene que ver con el pago de un precio, la santificación, que tiene que ver directamente con apartar un pueblo para sí, y la expiación, que dice relación, ¿cierto?, a cubrir y a perdonar totalmente el pecado, y en el caso del sacrificio de Cristo, perdonarlo para siempre. Viene una pregunta que ha generado mucha discusión y debate entre los famosos teólogos protestantes. ¿Por quiénes murió Cristo? Ya que hablamos de expiación. Para poder responder esta pregunta, existen al menos dos escuelas. Una es el calvinismo y la otra es el arminianismo, ¿ya? Que tenemos aquí. Bueno, concretamente, al calvinismo, digamos, se inclinan iglesias como presbiterianas, reformadas, muchas iglesias, la mayoría de las iglesias bautistas, calvinistas. El calvinismo se establece sobre 5 pilares. El primer pilar, la depravación total, que significa que una vez que el pecado entró en la raza humana, el hombre quedó totalmente corrompido, muerto, totalmente corrompido. A raíz de esto, el segundo pilar dice que cuando Dios elige a alguien para salvarlo, lo elige incondicionalmente. Es decir, Dios no ve absolutamente nada bueno en el hombre, pero decide salvarlo por un acto incondicional. En tercer lugar, la expiación que estamos hablando sería limitada. ¿Por qué? Porque para los calvinistas la expiación es tan poderosa, es tan grande, que si fuera para todos, todos serían salvos. Pero como es limitada, es para todos aquellos que fueron elegidos incondicionalmente y que cayeron en Adán. La gracia por la cual Él nos salva, dicen los calvinistas, es irresistible. Es decir, cuando llega el hombre no la puede resistir, cae rendido a las plantas de Jesús. Y finalmente la perseverancia de los santos, que es la doctrina que señala que los que han sido predestinados, elegidos incondicionalmente, perseverarán hasta el final y son salvos, siempre salvos. A esta escuela responde la línea de Jacob Arminio, en la que se encuentran muchos o la mayoría de los pentecostales. En primer lugar, Arminio va a decir, el hombre no quedó totalmente depravado. Hay todavía en él un rasgo de la imagen de Dios por el cual él tiene un libre albedrío. Por lo que la elección que Dios hizo de él, la hizo considerando que el hombre le aceptaría o lo rechazaría. Y por lo tanto la elección es sobre la base de la presciencia o el conocimiento previo y anticipado que Dios tiene del futuro. La expiación no sería limitada, sino ilimitada, como una invitación abierta a todo ser humano que anhele ser salvo. La gracia, por lo tanto, se puede resistir. O sea, cuando Dios viene a
invitarte, a regalarte la salvación, hay muchos que lo rechazan. Y finalmente, la salvación en algunos casos podría perderse. Muy bien, hasta aquí la clase. Un poquito de discusión teológica. Dejo la palabra abierta a aquel que quiera hacer uso de ella para que podamos compartir un poco esta temática, si ustedes así lo precisan. Adelante, por favor. ¿No hay intervenciones? Hermana Debbie. Profesor, yo creo que dentro de los 5 pilares del calvinismo, con respecto a la gracia irresistible, dice usted. Sí. Y el arminiismo dice que la gracia es irresistible, o sea, se puede perder. No. A ver. El punto número 5 es el de la perdición. Cuando hablamos de gracia, estamos, a ver, voy a explicárselo en forma más simple. Cuando el Señor te invita y te abre la puerta para que seas salvo, tú puedes rechazarlo o puedes acogerlo. Los arminianos dicen que la gracia la podemos rechazar porque tenemos libre albedrío y Dios no violenta nuestra voluntad. Calvino, o la línea de Calvino, sostiene que cuando una persona ha sido elegida, no puede resistir la gracia. La gracia es irresistible, va a caer sí o sí a las plantas de Cristo. Y pone un ejemplo como el caso de Saulo de Tarso, que como él fue elegido desde antes de la fundación del mundo, cuando la gracia lo llamó, no pudo resistirse a la gracia, sino que cayó rendido a Cristo. Otros, en el caso de Arminio, dicen, bueno, si la gracia no fuera resistible, no tendría sentido la invitación a abrir la puerta. Y por lo tanto sería una farsa invitar al hombre y al mismo tiempo hacerlo responsable de rechazar la gracia de Dios. Por eso que es un tema de discusión. Claro. Por eso que es un tema para a pensar. A mí se me mezclan estos dos puntos, porque yo pienso que si la gracia es irresistible, el que se encuentra con Jesús, sí o sí va a tener algo va a suceder en el hombre. Entonces, también, irresistible. Entonces, claro, irresistible, ya. Es irresistible, pero pienso que también el hombre no valora también, a veces se encuentra con no valorar o no cuidar la salvación. Entonces pienso que también se puede perder la salvación por no valorarla, porque Dios a nosotros nos da la salvación, pero el hombre la deja de lado cuando comienza a buscar lo terrenal y no las cosas de arriba. Entonces, ya cuando empiezan a mezclarse pensamientos... ¿En qué caso se perdería, en qué caso se pierde la salvación según usted lo está planteando? Cuando ya llevan un evangelio a su manera y no como la Escritura. Ya, esa es su forma de entenderlo. Claro, a ver qué dicen los demás alumnos, porque yo ahora quiero... Cuando hay una mezcla de llevar ideas. Por ejemplo, nosotros vemos ahora un menú encontramos de iglesia. A mí me gustan iglesias liberales, me gustan iglesias tradicionales, me gustan iglesias conservadoras, me gustan iglesias ortodoxas, o sea, y hay una carta de tipos de iglesia. Entonces el hombre quizás tiene ese encuentro con el Señor, pero como no se adaptan a ciertos parámetros, comienzan a seguir según sus propios emociones y sentimientos. Por ejemplo, de repente nos vamos mucho por el amor, otros se van mucho por la prosperidad, otros se van mucho por el Dios quiere tu alma y no el resto pasa la historia. Entonces muchas cosas así, o sea, hay una mezcla. Ya.
¿Alguien más tiene algo que decir, debatir, Profesor. cuestionar, plantear, acotar? A ver, Pastor Octavio. Sí, yo fui pentecostal desde mi niñez. Yo nunca no he conocido otra cosa, solamente el Evangelio, tradicionalmente. Después llegué a ser bautista y ya con un conocimiento un poquito más refinado. Entonces, yo prediqué la doctrina calvinista, ¿no? Salvo siempre salvo. La salvación no se pierde y ese era el punto principal de la doctrina bautista. Entonces, pero cuando uno llega a entender las cosas de Dios, no tendría ningún sentido la predicación del Evangelio si fuera así. Porque si ya todo está, digamos, por la, pongamos, la predestinación de las gentes, unos para ser salvos, otros no, entonces ya no tendría sentido nada de lo que es el Evangelio. Ahora, ese es el problema que tienen muchos que han llegado a la doctrina calvinista, se bautizan aún los títulos y se creen ya salvos y le han dicho, usted es salvo y siempre es salvo. Entonces tienen licencia para hacer cualquier cosa. Total, al final usted va a ser salvo, porque esa es la doctrina, la seguridad de la salvación. Pero cuando uno empieza a indagar en la Escritura, el Señor siempre nos manda a andar con temor y temblor, cuidando nuestra salvación. Ahora, entendemos que estamos perdidos por caminos equivocados, pero el Señor nos trajo al verdadero camino. Este es el camino que nos lleva a la vida eterna, pero hay que caminar el camino. Y este camino se llama santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, las cosas son diferentes cuando uno los ve con la óptica de lo que ahora conocemos como el verdadero evangelio, el que es nacido de agua y de espíritu en el nombre de Jesucristo, es nueva criatura, y el razonamiento, la forma, la voluntad está en el Señor. Y para nosotros quizás nos facilita esto porque el Espíritu Santo nos está guiando, nos está demostrando, pero esta gente no sabe esto, camina por sus propios razonamientos, y ese es el problema. Yo dentro de incluso tuve en nuestra institución problemas hasta con pastores que estaban confundidos, pero con el asunto de la doctrina calvinista, pero más bien estaban escondiendo, ¿no?, la condición pecaminosa que estaban viviendo. Entonces era como decir, bueno, si yo muero en adulterio, yo voy a ser salvo igual. Entonces, pero era un razonamiento para encubrir un pecado que estaban cometiendo. Pero creo que la salvación se pierde. Dios nos dio la salvación, es gratuita todo lo que se quiera, pero ahora depende. Si tenemos un tesoro tan grande, la salvación de nuestra alma, ¿cómo no podemos cuidarla? Esto es lo más grande que tenemos. Es como recibir un tesoro y lo vamos a tener en el patio. No, tenemos que cuidarlo. Bueno, la doctrina calvinista no tiene sentido, ¿no?, con respecto a lo que es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. ¿Alguien más quiere hacer una acotación? Lo importante en esta materia es justamente que los alumnos puedan interactuar. A lo mejor si uno discrepa del otro, es sano desde un punto de vista del aprendizaje decir, bueno, sí, concuerdo, pero en tal o cual punto me parece que el texto bíblico dice tal cosa. Entonces eso también es parte del crecimiento. Adelante, hermana Debbie. Sí, que en 2 de Pedro, el capítulo 2 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndonos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, más guardó a Noé. Y el 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades. Entonces, de repente, nosotros vemos un evangelio como tan fácil, como que fuera todo tan light, y Dios hay cosas que no perdona. Entonces hay límites que nosotros debemos de entender, que debemos de nosotros considerar y cuidar y guardarnos. Mi Profesor, profesor, sí. mire,
con respecto a esto, yo siempre he leído esta escritura que aclara un poco más el tema, creo, a mi modo. Hebreos capítulo 6. Dice el verso 4, porque es imposible que los que antes fueron iluminados, estamos hablando de la iluminación del Espíritu Santo, y gustaron del don celestial, o sea, la promesa de vida en Cristo, la nueva vida, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo en ellos, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, los buenos mensajes, y los poderes del siglo venidero, o sea, como hijos de Dios herederos, y recayeron, dice, volvieron atrás, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, volverse atrás, dar vuelta las espaldas al Señor, no puede haber ya otro sacrificio, sino que ya lo hizo el Señor. Pregunto, Ahora, ¿sí? hermano Pastor Octavio, ¿Sí? ¿cuál es el sentido de la carta a los hebreos? ¿Hacia quién va dirigida y por qué problemática se está Claro. empleando? Porque, a ver, una carta tiene una intencionalidad. Correcto. ¿Cuál es el problema que están viviendo los hermanos a los cuales va dirigida la carta? Claro, porque aquí a los hebreos les habla acerca de lo que ellos hicieron con el Señor. Habla del reposo que era prometido para ellos. A ver, Pero, permítame, sí. Hermano Octavio, permítame. Me gustaría en alguna oportunidad hacer un excursus o alguna exégesis voy a conversar con el pastor Pedro de la carta a los hebreos. Pero mire, escúcheme un poquito. Dígame. Algo muy importante. La carta a los hebreos se origina por el hecho de que hay un grupo de hermanos que recibió la fe en Jesús, pero que quiere volverse al judaísmo, no a ser judaizantes, que es otra cosa, al judaísmo. O sea, quieren abandonar la fe en Cristo. Estaban en la tradición judía, estaban ellos habituados al templo o a la sinagoga, recibieron a Cristo como Señor y Salvador, le entregaron su vida, gustaron de los poderes del siglo venidero, pero por la persecución, por la expulsión de la sinagoga, por el retraso de la venida, comenzaron ellos a negar y a volver atrás, volverse al judaísmo nuevamente, o sea, abandonar a Cristo y el sacrificio. Eso es lo que el texto habla y que se refiere a la apostasía en el mismo capítulo. No es lo mismo la apostasía donde ya no hay más sacrificio por el pecado, porque el único sacrificio al cual podemos acudir es a Cristo, que la persona que siendo cristiano ha pecado. Son cosas distintas. La carta a los hebreos tiene que interpretarse de acuerdo a la intencionalidad de su autor. Hay que tener cuidado con eso. Es como cuando decimos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otra cosa sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Correcto. Pero si leemos el texto completo, habla de aquellos que pisotean la sangre del pacto, afrentan al Espíritu de gracia, y volvemos al mismo tema. Si nosotros renunciamos a aquel sacrificio que nos lavó, estamos pisoteando la sangre del pacto. O sea, Justamente. hay una pérdida, pero estamos hablando de un caso de apostasía. Eso es lo que yo voy. O sea, el que es apóstata, el que conoció la verdad. Eso que está citando justamente es el capítulo 10 de la carta a los hebreos, pero habla de pecado voluntario. O sea, cuando yo conozco lo que tengo que hacer y voluntariamente peco, ¿qué más? Si el Señor dice que... Pastor Octavio, ¿sí? Pastor Octavio, mire, pero ese pecado voluntario del que está hablando la Escritura, ¿sí?, tiene directa relación con el contexto bíblico. Recuerde que es una carta. Y ¿sí?, esa carta en el contexto bíblico alude a aquellos que hacen inmunda la sangre del pacto porque la han pisoteado. Y se refiere a todos aquellos judíos que están retornando después de haber recibido a Cristo, los poderes del siglo venidero, haber gustado la palabra, están realizando un camino de retroceso, de apostasía, volviéndose a la tradición
judía. Bueno, queda entonces, mis amados hermanos, bastante materia para que ustedes vayan estudiando, que Dios los bendiga y que puedan tener una linda jornada de fin de semana Profesor, en sus iglesias. ¿Sí? ¿Con quién, Omar? sí. Bueno, en la palabra del Señor igual vemos que hay un rechazo al llamamiento del Señor, pues eso, cuando hay un encuentro con el Señor, que es el joven rico. Bien. Él rechazó el llamamiento del Señor. Rechazó la gracia, por así decirlo. Sí. Bueno, lo último que quiero decirles es lo siguiente.